Bueno, continuamos hablando todavía en esta cápsula sobre el interrogatorio y vamos a seguir diciendo que la segunda fase del interrogatorio es dirigir al testigo para que exprese el motivo por el cual ha sido llamado a declarar y por lo tanto, luego de utilizar alguna frase de transición, las preguntas deben dirigir al testigo hacia los hechos. Por ejemplo, ¿dónde estaba usted el día tal de enero del tal año? A las 10 de la mañana. ¿Y qué hacía a esa hora? ¿Había alguien más con usted o por qué estaba ahí? También, tratándose de peritos, las preguntas deben establecer su conexión con el caso. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿cómo conoció el caso del señor Juan Pérez? ¿Y por qué fue designado perito en este caso? Y también, ¿qué estudio se le ordenó realizar? Otra pregunta también sería, ¿lo hizo usted solo o participó alguien más? Eso, pues, entre algunas otras más. Y una vez relacionado los hechos, se sugiere otra frase de transición para pasar a la exposición de los hechos. Por ejemplo, podríamos decir, me gustaría que le contara al tribunal qué fue lo que usted presenció. Otra frase podría ser, me gustaría que ahora nos contara qué fue lo que vio exactamente. Y otra podría ser, me gustaría que habláramos sobre el resultado de su diagnóstico. Ahora, podemos decir que es importante tomar en cuenta que en los interrogatorios directos las preguntas suelen ser abiertas y estas regularmente inician con los adverbios interrogativos como cuándo, qué, cuándo, cuánto, cuál, dónde, por qué. Y están prohibidas las preguntas sugestivas. La prohibición de las preguntas sugestivas se debe a que llevan implícita información que el testigo no ha declarado. Por ejemplo, de qué color era el arma. Eh, También podemos decir cuando el interrogado aún no ha mencionado el arma o cuántos disparos escuchó, si el interrogado no ha mencionado que se había disparado el arma. Ahora, sobre la exposición de los hechos, podemos decir que el tercer momento del interrogatorio, el testigo debe relatar lo que observó o, si se trata de un perito, referir el resultado de su pericia, para que el tribunal de enjuiciamiento comprenda adecuadamente la historia y se deben dirigir las preguntas de modo que cubran las dimensiones de tiempo y espacio. Y esto quiere decir, las interrogantes deben llevar un hilo secuencial y descriptivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que observó? ¿O cómo era ese sujeto? También otra pregunta puede ser, ¿recuerda cómo iba vestido? ¿Y qué escuchó decir a ese sujeto? Y entonces, ¿qué hizo la víctima? ¿Y qué hizo usted después? Al interrogar a un perito, alguna de las preguntas pueden ser, ¿cuál fue el proceso que siguió para llegar a su diagnóstico? Otra, ¿cuál es el resultado de su diagnóstico? Y también puede preguntarse, ¿por qué concluye eso? Y entre otras más. Ahora, también podemos decir que algunos autores también utilizan el concepto de preguntas de seguimiento, y esto para referirse a los cuestionamientos que permiten extender la declaración del testigo, a partir de lo que el propio testigo va manifestando. Aunque carecen de una fórmula, el planteamiento responde a la idea de ¿y qué más pasó? Por ejemplo, ¿qué escuchó? ¿Y qué más escuchó? Algunos autores recomiendan que se repita la respuesta a fin de lograr así un efecto de eco que influya más en el ánimo del tribunal de enjuiciamiento. Por ejemplo, podemos decir o preguntar o manifestar, usted dice que escuchó gritar, dame la bolsa o te mato. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde salió corriendo el sujeto? ¿Y usted lo siguió? Ese tipo de preguntas se podrían utilizar. Ahora, aquí podemos pasar ahora sobre hablar sobre las objeciones y podemos hablar de las objeciones o definirlas de que son las refutaciones orales que se hacen a alguna actuación de la contraparte y que infringe las normas del debate. A esto a efecto de que los jueces detengan el acto rebatido. Su objetivo es evitar que la contraparte obtenga una ventaja inmerecida y posiblemente el tema nos lleve a pensar en preguntas objetables. Sin embargo, existen más actuaciones que pueden ser refutadas. Ahora, Ana Montes Calderón y Fernando Jiménez Montes se refiere a la posibilidad de objetar cinco actuaciones de la contraparte.
y, por ejemplo, la admisión de pruebas durante la etapa intermedia, las preguntas formuladas durante los interrogatorios y contrainterrogatorios, las preguntas contestadas por el testigo, las preguntas no contestadas por este y los alegatos iniciales y finales. También por su parte, Andrés Beitelman y Mauricio Dussen, María Inés Horvitz Lennon y Julián López Masle, así como Blanco Suárez, se refieren únicamente a las objeciones de las preguntas durante los interrogatorios y contrainterrogatorios. Si bien nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere únicamente a las objeciones de preguntas para el interrogatorio y contrainterrogatorio, podemos considerar posible hablar de refutaciones a las preguntas y a los alegatos. La razón es que en ambas se sigue la misma metodología para controlar la actuación de la contraparte. Básicamente, esta consiste en tres pasos. Uno, interrumpir a la contraparte. Dos, mencionar la palabra objeción. Tres, darle por lo menos una razón a los jueces para que detengan la actuación impugnada. Otros tipos de refutaciones a las actuaciones de la contraparte son las que se hacen para impedir el ingreso de pruebas a la etapa intermedia y las que se derivan de la falta de respuesta de los testigos en su interrogatorio. Por esto también podemos decir que estas no son objeciones propiamente dichas, pues siguen una metodología a la indicada. Entonces, en el primer caso, el juez de control cede la voz a cada una de las partes para que expongan si tienen algo que refutar sobre la prueba, mientras que en el último caso se le indica al juez que el testigo contestó algo diferente a lo que se le preguntó o se abstuvo de contestar. En esta sesión podemos hablar sobre las objeciones o estamos hablando sobre las objeciones de las preguntas. Por eso el artículo 373 al tratar las objeciones de preguntas se refiere a los siguientes aspectos: la manera en que debe preguntarse, la especificidad de las preguntas prohibidas, también con la aclaración que las sugestivas estén permitidas para el contrainterrogatorio, también que el objeto sobre el cual puede preguntarse y su pertinencia, mientras que el artículo 374 nos dice cómo objetar, la manera en que los jueces deciden si se trata de una pregunta prohibida o no. Ahora, también podemos decir del fundamento de las objeciones de las preguntas, podemos mencionar que la práctica de las objeciones a las preguntas descansa en los principios de contradicción y buena fe procesal, con que las partes deben desenvolverse en el juicio, así como en el derecho de la defensa, pues con esta se busca impedir el beneficio ilegítimo de alguno de los litigantes, y cada litigante ejerce un control sobre las actuaciones de su contraparte, a lo cual se le denomina control horizontal, y así los interesados en producir información de calidad para acreditar sus teorías del caso y que están habilitadas para impedir que éstas se deterioren. La finalidad de las objeciones a las preguntas favorecen el desarrollo del proceso desde tres perspectivas. La primera sería la de la contraparte, la segunda la de los jueces y tercera la de los testigos. Por esto, en cuanto a la contraparte, para controlar su actividad, las objeciones permiten controlar las actuaciones de la contraparte al evitar que se viole alguna norma del juicio oral que le favorezca ilegítimamente. También, junto con el interrogatorio, las objeciones constituyen una manifestación del control horizontal o entre partes que el sistema acusatorio presenta. Respecto a los jueces para propiciar información de calidad, podemos decir que Beitelman y Dus sostienen que los límites de la facultad de preguntar también tienen diversas lógicas y una de ellas es producir información de calidad. Y en este sentido, las objeciones son las refutaciones que una de las partes puede oponerle a su contendiente para que la información que los jueces escuchen sea útil. Así, tiene sentido el objetar preguntas irrelevantes, confusas, etc. Ahora, en la sesión del contrainterrogatorio se puede decir que la relación contrainterrogador y testigo, el más débil es el testigo. Entonces,
podemos decir que las objeciones son una especie de escudo protector para el testigo y algunas buscan protegerle de la violencia psicológica del interrogador o del otro interrogador, y así propiciando un entorno de respeto y seguridad para quienes testifican. Y de ahí que podamos considerarlo como otro de sus objetivos de estas objeciones. Por esto es que sobre este punto Bateman y Dus indican que las objeciones identifican valores asociados al funcionamiento del sistema, y así como lograr la confianza en él. Ahora, podemos decir que a efecto de sistematizar también el estudio de las preguntas objetables, podemos decir de una clasificación general de las preguntas. Y por esto podemos decir que son preguntas abiertas, que están permitidas, preguntas sugestivas y también exponer los hechos o el objeto del caso y también argumentar a partir de lo probado en el caso. Entonces, ahora podemos concluir esta parte de las objeciones y esta cápsula y vamos a empezar hablando en la siguiente cápsula ya sobre el contrainterrogatorio.